Hola, buenas tardes. Feliz domingo. Son las 15:12 del 5 de julio. Qué poquito quedan para los Sanfermines. Quien los viváis allí, felicitaros las fiestas y sobre todo con precaución y seguridad, ¿vale? Cuidaros mucho, que es lo más importante. Que no se disfruta si uno hace el loco. Bueno, en serio. Antes de empezar quería daros las gracias enormemente por las críticas constructivas al canal que he recibido, sobre todo en uno de los aspectos, uno de los temas, el capítulo que era referente a la expansión del Reino de Aragón por el Mediterráneo. Sí que es verdad que yo me estoy basando en este libro de historia medieval de Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, que es un catedrático muy prestigioso de la historia medieval española, y varios historiadores, como os he comentado, de este libro. Vamos a ver, el que introdujo este capítulo de la expansión por el Mediterráneo, del Reino de Aragón. Vamos a ver, os digo qué profesor es. Básicamente, vamos a ver, aquí, en este capítulo, era el profesor José Hinojosa Montalvo de la Universidad de Alicante. Bueno, él, por lo que me han hecho saber en este comentario, en esta crítica, básicamente lo que nos viene a decir el usuario que nos escribió, al cual le agradezco mucho sus palabras, y lo que denota que para mí es importante que haya visualizado los documentos de esta lista de historia. Me viene a comentar que básicamente la expansión de Aragón no fue básicamente propiciada por el Reino de Aragón como tal, sino que es debida a la nobleza catalana y al sector más pudiente de la nobleza catalana y milicia catalana, que fueron los precursores de esa expansión, que no directamente del Reino de Aragón, como si fueran los artífices de esta expansión. Bueno, yo, como le he comentado en el comentario, yo me baso en lo que estoy leyendo. Yo debo daros cuenta que yo no soy historiador, estoy aprendiendo lo mismo que os lo estoy leyendo. Entonces, pues básicamente puede que haya, efectivamente, de todos los capítulos históricos, puede que haya alguna interpretación totalmente distinta a lo que está escrito en este libro. A ver, es como todo. Todo es susceptible de una revisión, de una confrontación con argumentos sólidos, y yo no le voy a descartar tampoco a lo mejor que este usuario tenga razón, ni muchísimo menos. Yo aquí lo dejo guardado. El comentario lo dejo ahí precisamente guardado, y precisamente por eso, por todo aquel que queráis contrastar la opinión. Yo de hecho voy a hacerlo, a ver en qué más escritos o qué más documentos históricos oficiales nos podemos hacer cuenta efectivamente de que a lo mejor sea precisamente el reino de Barcelona o el condado de Barcelona los que sean los precursores de esta expansión mediterránea. Como eran culturas que estaban muy, muy entremezcladas, pues a ver, es que posiblemente pueda incluso dar error en las crónicas o las interpretaciones de los textos que han originado estos capítulos, o sea, me refiero en los que han escrito este libro, ¿vale? Que puede a lo mejor venir por ahí el error. No obstante, ya os digo, mi espacio está abierto a cualquier crítica constructiva. Entonces, a este usuario le doy muchísimas gracias, le mando un besito, y que bueno, pues que espero que a todo aquel que le interese o tenga alguna objeción o algún comentario que hacer sobre algún capítulo en cuestión que no le queda claro o no tiene la información de la misma manera o lo que sea, para que lo podamos buscar entre todos y a ver si lo podemos resolver, ¿vale? Bueno, pues nada, agradeceros todo. Hoy voy a empezar con los infantes de Aragón.
que es súper importante ya para la trayectoria de los Trastámara de aquí en adelante, no porque los infantes de Aragón sean Trastámara, ni mucho menos, es porque los infantes de Aragón luego tendrán una notable influencia por matrimonios, etcétera, etcétera, con la corona de Castilla. Bueno, nos vamos a ceñir a lo que es el capítulo como tal. Disculpad los ruidos a lo mejor del micrófono, pero es lo que os digo, que el libro pesa mucho y bueno, pues para poder leerlo lo mejor posible, pues bueno, a veces hago ruido y lo siento. Este micrófono ya se ve que es bueno, porque si no, no haría el ruido que hace. Bueno, este capítulo en concreto nos lo va a introducir el profesor César Álvarez de la Universidad de León. Bueno, el nacimiento de los primeros años de vida de los infantes se corresponden con el reinado de Enrique III. Enrique III de 1390 a 1406, tiempo en el que se establece en Castilla las bases del fuerte poder monárquico, pues este rey supo reorganizar el funcionamiento de las tres grandes instituciones de la corona. Por ejemplo, lo que era la Casa, el Consejo Real y la Audiencia. Tomó además importantes medidas en cuanto a las relacionadas con el saneamiento fiscal y financiero y monetario, cosa muy importante porque acordaros que en numerosas ocasiones tenían bastantes problemas con la gestión de las finanzas, ya sea de las recaudaciones, de impuestos, etcétera, etcétera. Acabó con la prepotencia de la nueva y alta nobleza. ¿Os acordáis de que la nobleza era un escollo muy, muy importante que quería nutrirse de las prebendas territoriales, etcétera, etcétera, y no pagar diezmos? Y esto al final dijo Enrique III que naranjas de la China. Tomó importantes medidas relacionadas con el saneamiento fiscal, financiero y monetario, y acabó con la prepotencia de la nueva y alta nobleza de parientes regios cuya extensión efectiva fue acompañada por el ascenso moderado de los principales linajes, nobleza de servicio, que además actuaban en la corte, pues sus titulares además estaban erosionando el poder efectivo del rey al no disponer de señoríos inmensos y ni de un poder decisivo en la vida política de las ciudades de realengo. Vamos a ver, la nobleza, como todo, cada vez más codiciosa, cada vez más por acaparar poder y territorio real, ya sea de las arcas del Estado, ya sea toda la influencia monárquica, de, pues lo que digo, territorios, pues todo lo que es patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa? Que dijo Enrique III que de eso nada, ¿vale? Pero además, cuando muere Enrique III, en la Navidad de 1406, el infante Fernando se había hecho cargo de la provincia de Andalucía, es decir, de las tierras situadas al sur del Tajo. Se dispuso además a reemprender la guerra contra Granada, lo que significaba recuperar la capacidad castellana de tomar la iniciativa militar en la campaña de la Reconquista, para dar durante casi medio siglo, ¿vale? En definitiva, Enrique III dispuso los fundamentos políticos y militares institucionales para el despegue castellano de la última centuria medieval. Es decir, nos aproximamos ya o estamos ya en los últimos 100 años de la Edad Media, el último siglo. O sea, fijaros desde dónde empezó la Alta Edad Media, que fue desde los visigodos hasta ya el reinado de los reyes católicos. Pues fijaros cuántos siglos, 1400 y pico, 1500 y pico, o sea, una tirada de años, ¿vale? Bueno, prácticamente hasta el Renacimiento, 1600, ¿vale? Para que nos quede ahí en el radar, ¿vale? En definitiva, lo que hemos dicho, Enrique III dispuso estos fundamentos para introducir una serie de transformaciones que permitirían una mayor afirmación del poder monárquico con una sólida consolidación de la dinastía Trastámara. Se aprecia además, pues en Castilla, en la primera mitad del siglo XV, en la primera mitad del siglo XV un panorama radicalmente distinto a la segunda mitad de la centuria anterior, como lo demuestran los claros indicios de la recuperación económica que se sufrió con síntomas evidentes de un destacado crecimiento demográfico. Es decir, hay una gran pujanza de población, de acrecentamiento patrimonial, de riqueza,
Y eso es muy importante, eso es muy importante. En estos años los territorios de la Corona de Castilla conocieron una de las etapas más brillantes de toda su historia, y probablemente sea así. Todos los indicadores económicos así lo indican y lo corroboran. Nos encontramos además con un fuerte crecimiento de la población que alcanza índices existentes a principios del siglo XIV, especialmente en las zonas andaluzas como Sevilla. En el puerto de Santa María, en Cádiz o en Jerez, en las que además se incrementan la producción agraria de acuerdo a los minuciosos estudios. Si de Andalucía ascendemos a la vieja Castilla, observaremos que Burgos se ha convertido por esas mismas fechas en el centro por excelencia del comercio de la lana, por ejemplo. Acordaros que la lana era muy importante, el comercio de la lana, y que además se exportaba a regiones como Flandes, que cobra una especial importancia a la corte de Flandes. Precisamente era muy rica, a no ser ya después en la etapa de Felipe IV, el Felipe el Hermoso, que fue una época en la que además se endeudó hasta las cejas. Bueno, de eso ya hemos hablado con el tema de los templarios, en fin. Y en el norte de Europa, además, debido al notable aumento de la cabaña ganadera, el pastoreo transhumante como estante, y además el hierro, el aceite y los vinos y la lumbre, que son productos que Castilla y León hace llegar a Francia, Inglaterra y otros países, puertos de la costa atlántica, y cada vez con más expansión de las actividades industriales y comerciales que se multiplican en ferias y mercados. No debemos olvidar el gran desarrollo que muy pronto se experimentará en las recién nacidas ferias de Medina del Campo, muy importante Medina del Campo, y sobre todo también en la época de los Reyes Católicos, creadas además a finales del siglo XIV por el Fernando de Antequera, el rey Fernando de Antequera, entre 1379 y 1416, y la intensificación del proceso de urbanización, que además es un fenómeno que se sale bastante de los objetivos que ahora nos hemos marcado. Pero en todo caso afecta a todas las grandes áreas castellanas, desde Andalucía hasta la Orla Cantábrica, pasando por el proceso urbano llevado a cabo por el largo Camino de Santiago, muy importante, el que tiene lugar en la Meseta, y este gran eje de Burgos, Toledo y Sevilla. El crecimiento demográfico, la expansión y el fenómeno urbano y las mejoras comentadas ampliaron la demanda y el consumo de artículos manufacturados. Así, el sector textil, sin duda, uno de los mejores conocidos gracias a las aportaciones de Paulino Iradiel, vino a incrementar una de las actividades más grandes en el sur de la península, por ejemplo en Baeza, en Úbeda, en Cuenca o en el norte, por ejemplo Burgo de Osma, Béjar y además Valdezcaray. La lana, si bien del estilo de la oveja churra o la merina, inicia un importante nivel de expansión. Es cierto, ¿os acordáis que la clasificación del ganado ovino son las churras y las merinas? Es verdad, tienen un distinto tipo de lana. Aquellos que conozcáis el sector también podéis comentar y decirnos cómo se hacía este pastoreo, en qué tipos de terreno vegetaban, etcétera, este tipo de cosas, ¿vale? Lo podéis contar. Cualquiera que quiera añadir algo es libre de añadirlo, ¿vale? Como habíamos dicho, tenían un nivel importante de expansión, lo que provoca tales tensiones para el control de los procuradores en las cortes, es decir, que solicitaban se reserve materia prima para los telares nacionales y se rebaje su exportación. Es decir, estaba tan de moda que exportaban muchísimo, pero se olvidaban además de que a lo mejor para la corte y los palacios reales era necesario también tener un excedente. Parecido incremento tuvo también la industria de la hidrometalurgia. En Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, por cierto, indiscutibles regiones de siderurgia, ¿vale? No solo en esa época, sino en el posterior de los años, como veremos luego más adelante en otras etapas históricas. El norte de España, la zona precisamente del País Vasco, fue esencial en la industria metalera. Por no hablar tampoco de no olvidar los altos hornos de Sagunto, que fueron muy, muy importantes en la época, ¿vale? O sea, en nuestra época actual también, ¿vale?
Para concluir, la descripción del panorama económico ligeramente esbozado es obligado referirnos también que a finales del siglo XIV, en más concreto en las primeras décadas del siguiente, los marineros del Cantábrico comerciaban y alquilaban sus barcos en el Mediterráneo, Andalucía y Portugal o en el Mar del Norte, a la vez que realizaban expediciones pesqueras anuales al Mar de Irlanda, al Banco Canario Sahariano, formado por un mundo interrelacionado económicamente en el comercio, como las ciudades en general, y la sociedad se encuentra en un avanzado estado de desarrollo. En este contexto político y económico también la sociedad castellana ha tenido un gran fortalecimiento y muy especial en la nobleza al servicio, pues que fue ella la beneficiaria del ascenso y experimentación de los magnates y linajes que prestaron decisivo apoyo para lograr la consolidación de la dinastía trastámara, y de la que recibieron importantes mercedes, honores, como puso de manifiesto y con gran acierto el profesor Salvador de Moxó. En efecto, desde finales del siglo XIV y principios del XV se ha ido consolidando una oligarquía nobiliaria, como hemos dicho, integrado por un puñado de familias que terminan por copar las responsabilidades políticas del reinado de Juan II entre 1406 y 1454. Entre ellas destacan los Manrique, los Velasco, los Enríquez, los Pimentel, los Ponce de León, los Guzmán, los Quiñones, los Mendoza y los Fernández de Córdoba, por citar solo algunos ejemplos de grandes linajes nobles, lo que pudo ser, por tanto, un reinado de firme autoridad regia, además que derivó, en cambio, hacia una situación de ineficacia, discordias y desmesurados privilegios, como se podrá ver posteriormente, y del poder nobiliario, debido y fundamentalmente a la dilatada pugna entre una nueva generación de parientes regios, por ejemplo, los infantes de Aragón, a los que intentaremos analizar, y el poder ejercido en privado por el monarca Álvaro de Luna entre 1390 y 1453, lo que trajo en consecuencia la mayor pujanza de las grandes familias nobles del reino, que vieron ampliados sus dominios señoriales, y a la vez la práctica desaparición de la alternativa política representada en las cortes por las ciudades de realengo, cuyos gobiernos locales acentuaban además el carácter oligárquico. En estos procesos de consolidación, la monarquía generó fuertes tensiones que llegaron a auténticas guerras civiles, ya lo veremos, y sobre todo más adelante, porque precisamente donde más patente y evidente es esto es durante el gobierno de Enrique IV de Castilla, el hermano de Isabel la Católica, ¿vale? Y además, precisamente, esto provocó estos enfrentamientos y además los fundadores de un sólido partido aristocrático defensor de los intereses de esta oligarquía nobiliario, el partido monárquico dirigido por el condestable don Álvaro de Luna, al que se le considera defensor de las prerrogativas reales, que siempre además contó con el apoyo del rey castellano Juan II, cuñado de aquellos. En cuanto a la actitud versátil de los integrantes del segmento nobiliario, basculó algunas veces hacia el bando defensor de la unidad y la solidez de la monarquía y otras hacia el grupo de facción estrictamente nobiliario. En la famosa y conocida dicotomía defendida por el profesor Luis Suárez y su excelente obra Nobleza y Monarquía, en una verdadera secuencia de posiciones inestables y cambiantes a lo largo de las 6 primeras décadas de la última centuria medieval, así podemos observar que el exceso del poder de una de las dos facciones motivaba una reacción nobiliaria de rechazo a la formación de otro grupo nobiliario con clara intención de contener la excesiva fuerza del primer grupo. Por este motivo se constituyeron las sucesivas ligas contra las que don Álvaro, que condujeron a sus destierros políticos y que concluyen con su ejecución, y así también se produjeron las palabras que la profesora Quintanilla decía otros bandos contra los infantes protagonistas. En algún caso, excesivo poder era contrarrestado por otros nobles castellanos defensores del rey, y además, aunque en el fondo sean en sus propios intereses.
La tónica general era de encuentros y desencuentros y conspiraciones en las sombras, sumisiones, acercamientos puntuales y en general una actitud de extrema mudanza en las que, más que modificación de idearios políticos, lo que se detecta es un clima generalizado, ya sabemos, de envidia, recelos, conspiraciones, afanes particulares y especialmente, como ya sabéis, ansias de poder. Tened en cuenta que además los reyes en esta época tenían sus asesores, sus validos, que esta expresión se va a empezar a nombrar más tarde, pero realmente eran consejeros que, por supuesto, arrimaban el ascua a su sardina, es decir, estaban interesados, básicamente. Pero no adelantemos, como digo yo, acontecimientos, porque esto ya lo veremos más adelante. Vamos a hablar ahora de Fernando de Antequera, tutor del rey Juan II, por el periodo de 1406 al 16, o sea, de la niñez a la juventud de los infantes. El reinado de Juan II comenzó en 1406 con una prolongada minoridad en la que gobernaron personas del entorno del recién fallecido Enrique III. Su madre, por ejemplo, Catalina de Lancaster, que gobernó de 1373 a 1418 y que lo custodió celosamente hasta la muerte en 1418, y lo que mantuvo alejado además de cualquier contacto con el reino de su palacio en Valladolid, y su tío el infante Fernando, que puso todo el aparato institucional monárquico creado por el rey difunto y sus principales colaboradores al servicio de su propia ambición. Lo hizo además ciertamente con altura de miras, pero también sostiene con clara intención de sujetar la capacidad política de sus sobrinos a los intereses de la línea familiar que él encabezaba. Pero para ello contaba con la plataforma de sus señoríos y los de su mujer Leonor de Alburquerque, ya hemos hablado de ella, era la sobrina de Enrique II, los más importantes de Castilla en aquel momento. Don Fernando, figura dominante en el tablero político castellano durante los 10 años que van desde 1406 al 16, y se procuró un prestigio de los medios financieros necesarios para lograr sus objetivos a través de las campañas contra Granada que tuvieron lugar en 1407 y 1410. Y en la segunda de las cuales conquistó Antequera, nombre con el que pasa la historia, ¿vale? Ya sabéis, Fernando de Antequera. Porfía, los cronistas áulicos y los literatos interesados en este hecho, de que era un hombre perfecto, espejo de caballeros y continuador de la lucha contra el Islam, justo, valeroso. Así nos lo presentaba Ferran Pérez de Guzmán en sus Generaciones y Semblanzas, un escrito que hizo Fernán Pérez de Guzmán, que dice textualmente: fue el infante don Fernando, príncipe muy fermoso, de gesto sosegado e benigno, casto e honesto, muy católico, devoto y cristiano, e fabla vagorosa e floxa, de gran discreción e asaz franco. Se pueden del notar 3 obras muy singulares: primera, gran fidelidad, lealtad al rey; segunda, gran justicia en el reino; tercera, procurando siempre grandísimo honor a la nación. Esto es un castellano portugués, ¿vale? No sé si este autor tenía alguna influencia portuguesa, porque está claro que mezcla castellano, gallego o portugués, ¿vale? No obstante, seguimos con la narrativa. Esta desfigurada versión oficial no se ajusta estrictamente a sus actuaciones, siempre encaminadas a lograr el poder y la riqueza para su familia directa, sus hijos. Fernando de Antequera contó desde este momento, en 1410, con muchos recursos de origen castellano, pero también la existencia de gran parte de la clase política catalano-aragonesa, muy importante, ya lo hemos dicho, con la alianza del Papa Benedicto XIII, allá por 1329, que ya hablamos de él, en 1423. ¿Os acordáis? En aquellas batallas que estaban teniendo lugar en Sicilia, Cerdeña, etcétera, ¿vale? Para lograr a través de todos ellos ser designado luego reconocido rey de Aragón por derecho dinástico en junio de 1412 en el famoso concilio conocido como el Compromiso de Caspe. Ya hablamos en el capítulo anterior. Su nueva vinculación con Aragón no significó el fin de sus actuaciones políticas, y es posible que la reina madre Catalina de Lancaster y los miembros de la nobleza abrigaran la esperanza de que, trasplantados al vecino reino, Fernando y sus hijos abandonasen el campo castellano. Pronto vino el desengaño. El de Antequera continuó ejerciendo como regente de su sobrino, el monarca castellano, y además diseñó una situación en la que sus hijos sí permanecían unidos y se repartían adecuadamente las funciones que
que mantendrían el control político de Aragón, Castilla, Navarra y Portugal. En última instancia, el proyecto de aprovechar los años de destino le colocaba al frente de la más importante monarquía peninsular para introducirles en puestos de tal naturaleza que en el futuro fuera imposible gobernar sin ellos. No pensaba seguramente que la futura unión de reinos ni tampoco homogeneizar las instituciones en los medios del poder real, pero sí en poner los que éste tenía en Castilla al servicio de los intereses de su familia directa. Pues obviamente, lógicamente, sus hijos, lo que tuvo con Leonor de Alburquerque, son conocidos en la historia como los infantes de Aragón. Ellos, con personalidades muy definidas, ambiciones ilimitadas y un fuerte dinamismo vital, según el que su mejor biógrafo Eloy Benito Ruano, emana de la intervención permanente que mantuvieron con las disputas políticas del reinado de Juan II de Castilla y llenan de luchas y agitaciones una larga etapa de la historia de España. Cuando Fernando I, el tutor corregente de su sobrino Juan II, tomó la posesión del trono aragonés a la muerte de Martín el Humano en 1396 a 1410, ya era padre de 7 vástagos, nacidos y educados en su Castilla natal. El origen y ascendencia, por tanto, de estos infantes es netamente castellano, y si siguieron circunstancialmente a su padre a la corte aragonesa, y si los azares y sus respectivas vidas llevaron a la mayoría a vincularse con estrechos lazos a distintos reinos, nunca se sintieron, en palabras de Eloy Benito, ni fueron considerados extranjeros en Castilla, ni extirparon las hondas raíces que los anudaban a su solar nativo, es decir, que siempre permanecieron arraigados a la corona de Castilla. El primogénito Alfonso, de 1394 a 1458, casado con su prima María, hermana de Juan II, sucedería a su progenitor en el trono de Aragón, extendiendo su reinado por Nápoles, como hemos dicho, y con el título de magnánimo. El segundo Juan, de 1397 a 1479, que era el duque de Peñafiel, conde de Mayorga y señor de Lara, poseía además Medina del Campo, Olmedo, Villalón y Haro. Destinado además por su padre a dirigir la política mediterránea, sería el nuevo rey de Navarra por su matrimonio con Blanca, hija de Carlos III en este reino. Desde 1429 y posteriormente de Aragón, al suceder a su hermano mayor Enrique, el tercer hijo, en 1399 a 1445, fue solo 10 años desde 1409 maestre de la Orden de Santiago. Esta orden, recordad que va a ser muy importante, esta orden en los años sucesivos, ¿vale? La Orden de Santiago. Y obtuvo circunstancialmente el Ducado de Villena. El Ducado de Villena también muy importante a partir de Enrique IV de Castilla. Al casarse con su prima Catalina, hermana también de Juan II de Castilla, y además había recibido por parte de la madre los destacados dominios de Alburquerque, Medellín, Ledesma, Alba del Iste y Ureña. El hijo siguiente, don Sancho, de 1400 a 1417, moriría a los 17 años, pero ya desde 1408, con 8 tenía el maestrazgo de Alcántara, cargo que pasa con toda la renta e influencia a su hermano pequeño. Don Pedro, en 1438, el último varón, siguió el partido de sus hermanos en Castilla y murió en el sitio de Nápoles combatiendo en el bando de su hermano primogénito Alfonso V. En cuanto a las hermanas, María, en 1402 a 1445, fue la mujer del rey castellano Juan II, y Leonor, de 1404 al 45, esposa desde 1428 con don Duarte de Portugal y madre de Alfonso V el africano, de 1438 a 1481. Si todos tuvieron a Castilla no solo por un solar, sino también como un centro neurálgico y meta de todas sus operaciones y aspiraciones, Juan y Enrique, viudos de sus primeras esposas, se vinculan más fuertemente con esta tierra desde 1444, al casarse por segunda vez respectivamente con Juan Enríquez, hija del almirante de Fadrique, y con la hermana del conde de Benavente, doña Beatriz Pimentel. Lo cierto es que la oriundez e intereses de estos estados y riquezas, además del parentesco, justifican su postura activa en estos asuntos internos del reino de su primo Juan II de Castilla. En este profundo afincamiento castellano está la causa de tantos males que luego siguieron en España o en Castilla, ¿vale? Entera, como fue la constante intervención de los hermanos que mantuvieron en torno al trono de su primo
pues este rey supo sentar la mano con implacable y cruel justicia sobre otros vasallos de inferior calidad y además careció del valor o del sentido del deber frente a los más poderosos rebeldes que su propia familia y corte. En este juego las instituciones, ellos iban a convertir el Consejo Real en el organismo supremo de gobierno, más allá de la voluntad del monarca. Como hemos dicho, estos válidos tenían tanto poder que gobernaban más que el rey. Los infantes de Aragón marcan una época de la historia que desde luego no es un artificio ni tópico ni literario. Pero cuando en 1416 muere Fernando I, las primeras divergencias surgen entre los hijos. Por otra parte, tienen ya entre 18 y 20 años de edad. Enfrentamientos entre Juan y Enrique por el liderazgo de la política castellana y la dedicación de Alfonso V a los asuntos mediterráneos e italianos. Por un lado, las novedades que introdujo el cambio de generación política tras la muerte de Antequera en la composición del Consejo de la Regencia y sobre todo con el afianzamiento de don Álvaro de Luna tras su llegada a 1408 en el séquito de su tío, el arzobispo de Toledo, Pedro de Luna, como doncel de la cámara de Juan II. De pronto se granjeó la confianza del rey niño hasta extremos de dependencia y sumisión que requerirían algún tipo de explicación psicoanalítica. Impusieron además a la reina regente, doña Catalina, la necesidad de alejar a don Álvaro de la corte, pues tal como lo narra el cronista, el rey tomó con Álvaro de Luna pues algún tipo de reticencia o lo que fuera. La expulsión no se consiguió, pues don Álvaro desde 1415 se convierte en maestre del rey, gozando en adelante de su más estrecha confianza. Juan II permaneció toda su vida sometido a un estado de pupilaje que apenas marcó transición entre la regencia y su minoría y las sucesivas tutelas que se apoderaban consecutivamente de su mente y su voluntad. Es decir, que estuvo muy manejado por estas gentes. Vamos a ver las primeras divergencias entre los infantes Juan y Enrique, que van a ser en los periodos de 1418 a 1420. Uno de los momentos más críticos de la plataforma política peninsular que Fernando de Antequera había planificado, en la que había puesto de manifiesto que era don Enrique quien correspondía a la dirección del grupo de nobles adictos que a través del Consejo Real ejercían el gobierno, se produjo en los meses finales de 1418 y vino dado por la rivalidad que surgió entre don Juan y don Enrique, cuando algunos nobles cortesanos apartan al monarca Juan II, aún menor de edad, de la influencia de Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, y se establece un triple turno anual de equipos consejeros para dirigir la débil personalidad del rey. Con ello se pretende además evidenciar de alguna manera y evidentemente apartar cuanto antes a los infantes de la corte, lo que origina que pronto surjan facciones que provocan que se formen dos cabeceras de bandos dirigidos por uno y por otro infante. El almirante Alfonso Enríquez, condestable, y el condestable Ruy López Dávalos y el adelantado Pedro Manrique se colocan al lado de don Enrique, mientras que el mayordomo mayor Juan Hurtado de Mendoza, Diego Gómez de Sandoval y Fadrique Enríquez se agrupan en torno al infante don Juan, aunque prácticamente toda la nobleza y altos caballeros se incluyen en alguno de los dos bandos. Desde entonces los hermanos aveníanse mal, según manifiesta el cronista. Después, además, representan dos partidos teóricamente opuestos, es decir, que ya estaban enfrentados. En el momento en que don Juan encabeza el testamento nobiliario en que se encontraba en Sicilia y Nápoles con la intención fallida de contraer matrimonio con Juana II, reina de Nápoles, regresa a la península y marcha a casarse en Pamplona en 1420, cumpliendo el compromiso matrimonial unos años antes, en Mayén, en 1414, que había establecido su padre Fernando de Antequera con la heredera de Navarra, doña Blanca Viuda, a la que había conocido en Sicilia y con la que quedó prendado por su belleza, lo que permitía 9 años más tarde ser rey consorte, tal y como se había estipulado en las capitulaciones, de donde también se había establecido que el consentimiento de las Cortes podía ser el tutor del heredero si la reina moría antes de que el hijo llegase a la mayoría de edad, promesa que no se cumplió, como tendremos ocasión de comprobar. Juan apartó a su hermano Enrique de la jefatura de la política castellana, arguyendo que al mayor le correspondía la dirección del partido, y este colérico argumentó que un rey
de fuera, no era persona dedicada a dirigir el consejo de otro reino, y apenas había ido don Enrique, aprovechando la ausencia del duque de Peñafiel, tramó un osado golpe de mano para evidenciar su malestar. Al amanecer del 14 de julio de 1420 se apodera por sorpresa del audaz recurso oportunista del rey Juan II, invadiendo con sus parciales el palacio de Tordesillas, donde éste dormía protegido por Álvaro de Luna, e hizo prisionero al alcalde de la fortaleza, llevándose consigo al monarca en privado. Los seguidores del otro hermano y los leales a Juan II se apresuraron a llamar al infante ausente, a quien a los 6 días de su boda partió aceleradamente de Navarra y prestó armas y gentes para liberar a su primo, lográndose al poco tiempo la gente de los dos hermanos se dispersase del rey castellano y se viese libre, al punto que don Álvaro de Luna se refugió en el castillo de Montalbán. Don Enrique se convierte, pues, este año en 1420 en el personaje que verdaderamente gobierna Castilla, logrando además uno de los objetivos que previamente se había marcado: desposarse con su prima Catalina, hermana del rey Juan II, lo que produce el 28 de noviembre del mismo año, tras vencer tenaz resistencia de la novia, y además obtener la preciada dote del marquesado de Villena, que comportaba su mujer y que ahora era elevado a dignidad del ducado por Juan II. Vamos a ver hablar de la prisión del infante don Enrique, que va a ser de 1422 a 1425. No obstante, don Enrique, la personalidad más acusada e interesante de todos los hermanos, volvió a congregar sus tropas, resistiéndose a licenciar a sus hombres y abandonar las villas de su ducado en Villena, cuya merced le había sido revocada por su rebeldía. Incluso en la corte de Madrid se le acusó de conveniencia, no solo por el adelantado Pedro Manrique, con García Fernández Manrique o con Juan de Tordesillas, sino también con el condestable Ruy López Dávalos e incluso con el rey moro de Granada. Más tarde se comprobó la falsedad de los documentos que así lo acreditaban, y aunque la veracidad de este hecho nunca estuvo clara, lo cierto es que el infante era capaz de esto y de otros tratos más graves, siempre que fuesen en su provecho, ya que toda su vida fue una constante pugna por conseguir riqueza y poder. Pero a pesar de todo fue preso y encerrado en el castillo de Mora, donde permaneció 2 años y medio, desde 1422. Su mujer Catalina huyó también de Castilla, refugiándose en Murcia primero y en Valencia después, y le siguió siempre en todas sus muchas andanzas por Castilla, a pesar de que la fuerte reticencia se opuso a la boda y mostró desde el primer momento una fidelidad y amor y apoyo a todos sus múltiples azares y aventuras. Doña Catalina murió en 1439. De parto, único y tardío, sin lograr sucesión. Para don Álvaro no era bastante la prisión de don Enrique. Había de destruirle a él y a sus secuaces, y luego podría quizás entenderse con el infante don Juan. En prisión don Enrique, el gobierno de la corona pasó a manos de 9 personas: el infante don Juan, el conde de Fadrique, el arzobispo de Toledo, el almirante Alfonso Enríquez, el justicia Pedro Estúñiga y además el adelantado mayor de Castilla Diego Gómez de Sandoval, el conde de Benavente, don Álvaro de Luna y el contador mayor Fernán Alonso de Robles, ninguno afín al preso. Una vez apresado don Enrique, Juan II, ya casado con María, infanta de Aragón, desde agosto de 1420 se sintió obligado a comunicar al hermano mayor su decisión y a explicarle los motivos de la misma mediante una embajada en la que le visitó a Nápoles el mismo año 1422. Se inicia así una etapa un poco conflictiva o menos conflictiva gracias a la intervención de Alfonso V de Aragón, que gozó siempre de respeto y ejerció una autoridad acatada unánimemente por sus hermanos menores, en el que se une que las mujeres de la familia, además de hermanas y esposas, fueron también reiteradamente elementos de cohesión. El infante Alfonso, rey de Aragón, respondió a los embajadores enviados por el monarca castellano mostrando sentimiento de la prisión del infante don Enrique y excusándolo en algo, al mismo tiempo que se mostró dolido por la actitud del infante don Juan, al que culpaba del cautiverio de su hermano, y a quien dirigió una admonición fraternal represiva exhortándole a la concordia de don Enrique con algunas palabras que ahora no voy a citar,
vamos, básicamente que le pedía, por favor, que dejasen su empeño. Al fin predominaron en él sus impulsos fraternos sobre el espíritu justiciero que le obligaba como monarca en 1425 a regresar a Nápoles, y entró en son de guerra en Castilla desde Valencia para exigir la libertad de Enrique. Con además autoritario como cabeza de su casta, convoca al infante Juan en su presencia en Tudela, donde éste escuchaba una fuerte reprimenda de su hermano mayor. Don Enrique finalmente es liberado de la cárcel de Mora, jurando previamente que guardaría obediencia a su señor en Castilla. De mala gana, Juan II firmó el 2 de octubre el documento que restituía a Enrique la libertad, pero como escribe Eloy Benito en su espléndida crónica sobre los infantes, hay una y otra fidelitates espontánea, y la jura de dos hermanos se aplicaron en adelante a sí mismos recíprocamente más que a la persona y al trono a quienes eran debidas. Esta misma fidelidad entre hermanos la mantiene al infante don Pedro, que en 1429 en otros disturbios que habían sido parecidos en otras provincias. En adelante, estos lazos de fraternidad entre los infantes se mantuvieron siempre con tanta fuerza que llegaron a prevalecer sobre otros matrimoniales y filiales, atrayendo a su campo hasta los que hubieran debido ser dados a otras personas más próximas. Vamos a hablar del enfrentamiento con Álvaro de Luna y la expulsión de Castilla de los infantes de don Enrique y don Pedro, que va a surgir entre 1425 y 1430. Esto también será muy importante. Es cierto que en el reinado de Juan II no hubo un día sin conspiraciones, ligas y venganzas. Esto, vamos, no solo en este reinado, sino a posteriores, como ya os he comentado. Esto va a ser la tónica día sí y día también durante estos periodos. Era preciso, además, hay que reconocer que gran parte de la responsabilidad en la organización e incitación de estas mismas conspiraciones correspondió conjuntamente a los inquietos hermanos que se aprovecharon de la débil personalidad regia. Estos eran evidentemente Álvaro de Luna y otros rivales. La corte de su primo y cuñado fue para los infantes coto permanente abierto para entradas y al saco de las audacias de todos los hermanos, que fueron conscientes de la prioridad de su misión política cerca del trono castellano, con la imposición totalitaria y excluyente que les llevaba a chocar una y otra vez con la presencia de Álvaro de Luna, quien desde 1423 se hace nombrar condestable y camarero mayor de Castilla, además de aumentar los estados que se equiparan a los de los grandes nobles del reino. La rivalidad dramática de los infantes y don Álvaro, que ensangrentaría durante largos años la seca y tierra de la meseta, cuyo objetivo era apartar a la persona del rey a los que, según los infantes, le inducen a gobernar sus estados, móvil invariablemente aducido por ellos para justificar su constante intervención en el reino. En 1425 y 1430 Castilla es escenario de la pugna entre Álvaro de Luna, descendiente ilegítimo del linaje aragonés, y de los Luna y los hermanos de la reina y los infantes de Aragón, que dominan el Consejo Real con la excusa siempre presente de asegurar Castilla. He dicho asesinar, se me ha ido la olla. El buen gobierno. La consecuencia de este enfrentamiento es que en septiembre de 1427 el condestable salió desterrado de la corte tras la resolución tomada por 4 jueces, el maestre de Calatrava y adelantado Pedro Manrique, conocidos como defensores del infante don Enrique, y Fernán Alonso de Robles y el almirante Alonso Enríquez, que lo eran en el bando opuesto. Y básicamente en ellos se recoge en este texto que dice que el condestable don Álvaro de Luna partiera de Simancas dentro de 3 días sin ver al rey, y fuese a su tierra, que por 1 año y medio no viniese ni entrase en la corte, ni 15 leguas alrededor, es decir, que estaba desterrado, ¿vale? Inmediatamente el infante don Enrique se apresuró a cobrar los enormes sumas que reclamaba para sí y para su mujer. Catalina percibiría 250.000 florines de dote del señorío de Trujillo, Alcaraz y varias aldeas de Guadalajara, hasta un total de 6.000 vasallos. A partir de Simancas, al cumplir el destierro, don Álvaro fue acompañado por muchas gentes de su
parcialidad y seguro del favor real de sí mismo, debió pensar que aquella peripecia del destierro no era una derrota, sino que no tardaría en desquitarse. En efecto, 4 meses bastan para demostrar el fracaso del movimiento desencadenado por los infantes de Aragón, pues en enero de 1428 todos los aragoneses y muchos destacados nobles castellanos, en una maniobra pendular característica de aquella situación, forzaron el regreso de don Álvaro, así como la formación de un consejo real más amplio al que le invitaron volver. Vencedores los infantes, fueron víctimas de su propia propaganda. Criticaban el autoritarismo del condestable, pero no podían sustituirle. Como acertadamente se pregunta el profesor Suárez Fernández, ¿cómo Juan de Navarra, futuro defensor del autoritarismo monárquico en Aragón, podía organizar en Castilla un régimen de estructura nobiliaria? La respuesta resulta evidente. No parece defendible la idea para Castilla cuando él mismo sostiene la contraria en sus dominios. Pues básicamente por eso. Un segundito, por favor. Bueno, los infantes podían vencer, pero no dar Castilla de una forma de gobierno estable. No podían dar una forma de gobierno estable a Castilla, evidentemente. Pero realizaron un cambio de frente asentado con el condestable, un pacto firmado el 30 de enero de 1428, por el que, en consecuencia de las presiones recibidas, don Álvaro volvía al consejo. Con su hábil programa, logra en poco tiempo atraerse hacia su causa a todos los miembros de este consejo, excepto de uno, el conde de Castro. También va a ser un personaje muy relevante, ¿vale? Pero en sus 2 semanas de acontecimientos cambiaron radicalmente. Con el pretexto de rumores de una próxima invasión musulmana, el infante don Enrique fue enviado a la fortaleza andaluza. Inmediatamente el rey de Navarra y el infante don Juan fue invitado por Juan II a abandonar Castilla, porque no cabían 2 monarcas en su mismo reino, ¿vale? No debemos olvidar que en este momento hay una estrecha vinculación de Navarra y Castilla, al igual que en Aragón desde 1458 Juan II de Navarra y su hermano Alfonso el Magnánimo, y que las familias y linajes nobles navarros consolidan una situación apoyando al monarca que les concede cargos, tierras y dinero, o bien se oponen al rey y le presionan para que les permita participar del poder o no. Cuando las relaciones entre el monarca y el heredero entre el rey y sus hermanos, los infantes, son tensas, los nobles toman partido, y si un bando apoya al monarca, el otro ofrecerá sus servicios al heredero. Básicamente como lo que vamos a ver evidentemente en la época de Isabel la Católica. Los bandos, antes de que Isabel la Católica llegue al trono. En ese impasse de que llega al trono también se van a producir cosas muy parecidas a estas. O sea, esto va a ser la tónica general durante este siglo. Sigamos. La expulsión de Juan de Navarra trajo como consecuencia la guerra con Aragón. Álvaro de Luna se alía entonces con los principales miembros de la nobleza castellana, el almirante Alfonso Enríquez, el conde de Benavente y el adelantado Pedro Manrique, en otros convirtiéndose en verdadero jefe de una oligarquía nobiliaria. Entre tanto, los reyes de Navarra y Aragón violan las fronteras castellanas con el fin de evitar, y dicen así en los estados de Juan II, los grandes daños de sus reinos que recibían de servicio a su persona real y que seguía por la causa de algunos que cerca de él estaban. O sea, básicamente textualmente esto es lo que dicen las crónicas. Don Enrique se apresura desde el interior del reino castellano a unírseles con sus hombres, y el cuarto hermano, don Pedro, se alza desde el castillo de Peñafiel. El condestable le hace frente con 2000 lanzas, y el encuentro se hubiera producido violento en Ita, de no haberlo impedido el cardenal de Fox, legado pontificio en Aragón, y la meditación de la propia esposa de Alfonso V, que hizo valer la autoridad plantando
surreal entre ambos contendientes. De los parlamentos que con uno de los otros mantuvo y consiguió que los invasores se retirasen a sus bases de procedencia de Aragón, y los castellanos renunciarán a perseguirlos. La paz quedaba restablecida, pero don Enrique, a quien su primo Juan II revoca la dote de su mujer a raíz de este suceso en Tordesillas, recibe ahora un nuevo castigo con el secuestro de sus bienes patrimoniales con motivo de esta reciente alianza con los monarcas expulsados. Airado por tan grave pérdida, y en compañía de su hermano don Pedro, recorre las comarcas de Extremadura pillando y saqueando sus villas y alzando para su causa los castillos de Trujillo y Alburquerque. Su tenaz enemigo, don Álvaro de Luna, solicitó voluntariamente ser enviado a reducirlos, consiguiendo acorralarlos en la última fortaleza fronteriza con Portugal, donde los sitiados se abastecían libremente, lo que motivó el envío de una protesta del rey castellano ante el monarca portugués, quien prohibió la recluta de hombres y la venta de aparejos y guerreros a los rebeldes, haciendo honor a su discreta neutralidad. Es decir, que en vez de ayudar a estos rebeldes, se mantuvo neutral. La situación se hubiera prolongado además indefinidamente si un acontecimiento casi fortuito no hubiera puesto en manos del condestable a los seguidores de Juan II al infante don Pedro, con lo que la resistencia del otro hermano se desmoronó. Aviniéndose a pactar, don Enrique comisionó al infante lusitano don Duarte, cuñado suyo, para que rogara a su padre que mediara ante el monarca español. La paz finalmente firmada le impuso al infante don Enrique las condiciones verdaderamente duras. Para una figura como él, la entrega de todas las fortalezas que se hallaban por su causa y el secuestro de todos sus bienes. Don Pedro fue entregado al rey de Portugal y junto a ambos hermanos embarcaron en Lisboa rumbo a Valencia en 1432 para continuar su viaje a Italia. Allí en Nápoles va a morir el infante don Pedro en octubre de 1438 a consecuencia de un tiro en Lombardía que le alcanzó en la cabeza. Expulsados del reino, los infantes de Aragón dejaban el campo libre a la nobleza, aunque a su frente se encontraban don Álvaro de Luna, que no es ahora cuando se inicia su gobierno personal. Se trata más bien de un gobierno oligárquico presidido por un condestable al que se incluían personajes nobles que logran promocionarse en el escalafón, como Pedro Fernández de Velasco, que recibe el título de conde de Haro, Pedro de Estúñiga, que alcanza el condado de Ledesma, Pedro Ponce de León, que es promovido como conde de Medellín, e Íñigo López de Mendoza, que recibe Guadalajara. Pedro Manrique recibe Paredes de Nava y el conde de Benavente obtiene Mayorga. Diego Fernández Quiñones logra el destacado patrimonio de León y Asturias. En suma, a estos 30 tiene lugar la creación de la consolidación de una gran nobleza sin lazos ni sangre con dinastía real. En cuanto a la estancia en Italia de los infantes, la batalla de Ponza en 1435 será ya prácticamente de los últimos hechos que ocurren. Ambos hermanos salen del reino de Castilla, iniciándose una etapa de paz interior al ser además declaradas perpetuas las treguas existentes entre Castilla, Navarra y Aragón, firmadas el 16 de julio de 1430, fruto de esta primera victoria del condestable. El acuerdo se había establecido para un tiempo de 5 años, durante los cuales se esperaba negociar la solución para el problema que planteaban los cuantiosos bienes secuestrados a los infantes de Aragón. Concluía en 1435, por tanto, y aunque fuera prorrogada, significaba una amenaza de guerra entre ambos reinos. Ahora bien, coincidían en evitar la guerra por ambas partes. De un lado, Juan de Aragón, como rey de Navarra, no podía hacer la guerra. El condestable don Álvaro, de otro, quería además evitarla porque estaba más interesado, y a ello dedicaba sus esfuerzos, en la creación de un gobierno monárquico del que él sería figura clave. Por su parte, Alfonso V, abandonados sus reinos peninsulares en 1432 para nunca volver a ellos, y desde Sicilia desarrolla una política dirigida a conseguir el trono napolitano, empresa para la que necesitará dinero que los reinos de la corona de Aragón le escatimaban. Y es en Italia donde tiene lugar en estas fechas la batalla de Ponza para inmortalizar
el Marqués de Santillana su conocida Comedieta, en la cual la lucha de Alfonso V con la señoría milanesa atacó unas naves genovesas que navegaban por cuenta de Milán. Los marinos italianos pretendieron eludir todo encuentro y rogaron al señor de Nápoles que les dejase ir pacíficamente, pero Alfonso, cuya flota era notablemente mayor, ordenó a estos entregarse. Entre las carracas del Aragonés viajaban sus dos hermanos don Juan y don Enrique, llegados en 1434 a Italia para tratar con el mayor de sus negocios de Castilla. El encuentro tuvo lugar frente a la isla de Ponza, el 5 de agosto de 1435. Las naves del napolitano aragonesas con viento en popa asaltaron y encadenaron a las genovesas, pero en la lucha cuerpo a cuerpo se enfrentó. A continuación, los agredidos se impusieron. En el navío almirante de los vencidos fueron apresados los reyes de Aragón de Navarra, el infante don Enrique y muchos otros caballeros italianos y españoles. Sin embargo, el duque de Milán, Felipe V Visconti, tuvo para con ellos un comportamiento ejemplar. Los declaró su prisionero y le ofreció la libertad y la hospitalidad de sus estados y le permitió marchar después de colmarlos con regalos y atenciones. Alfonso V, conmovido, concluyó con él un tratado de paz y amistad. La instancia italiana de los infantes que precedió a esta derrota coayudó, en palabras del profesor Benito Ruano, a depurar y enriquecer el gusto de tres hijos más destacados de Fernando de Antequera. El regreso de don Juan y de don Enrique estuvo marcado además en la corte por la introducción de modas y gustos de Italia que llamaron poderosamente la atención de las gentes castellanas a los albores del Renacimiento. Pero volvamos de nuevo, como siempre, a la conflictiva realidad peninsular. Estos 5 o 6 años de 1430 al 36 son los que presencian el extraordinario crecimiento del poder de don Álvaro de Luna, tal como señalan invariablemente las crónicas, que son años además de éxitos en la política exterior, de reanudación de la guerra contra Granada y contra las tomas de Banzalema y Benamaruel en Jaén, de Castellar y en la frontera de Cádiz, con Vélez Blanco y Vélez Rubio en la de Granada. En Europa fue el decenio del Concilio de Basilea y el claro apoyo de Castilla al Papa Eugenio IV, también de éxitos castellanos en rutas comarcales y comerciales del Atlántico. Entre abril y septiembre del 1436 se celebraron las negociaciones que permitían avanzar para lograr la paz de Castilla y Aragón, incluso la salvaguardia mediante un matrimonio que reforzase los lazos con la familia. Por el acuerdo final, el infante don Juan, que ahora actuaba como lugarteniente real de la corona de Aragón, además como rey consorte de Navarra, conseguiría el acuerdo firmado en Toledo del 22 de septiembre de 1436 de compensaciones para él y sus hermanos en Castilla, en el que verdaderamente los sacrificios aragoneses eran enormes, pues no autorizaba su retorno a Castilla ni la devolución de sus señoríos, aunque sí el cobro de rentas ciertamente minúsculas: 31.500 florines de oro para el rey de Navarra, 20.000 para el infante don Enrique, a quien se le reconocía también el derecho a percibir una suma de otros 50.000 en concepto de dote por su esposa la infanta Catalina, y solo 5.000 por don Pedro, que se quedaba con el maestrazgo de Alcántara. También se concertó el matrimonio del príncipe Enrique, hijo de Juan II de Castilla, con Blanca, hija del infante de Aragón, Juan II de Navarra. La corta edad de los contrayentes determinó hasta 4 años más tarde, cuando el príncipe Enrique constara de 15 años y su esposa 16, que no se celebraran los solemnes desposorios. A Blanca se le asignaron 2 antiguos señoríos de su padre, que eran Medina del Campo, Aranda de Duero, Roa, Olmedo y Coca, y el marquesado de Villena, que Juan de Navarra administraría en nombre de su hija. Era la manera de que este infante de Aragón y rey de Navarra se reintegrara en los asuntos políticos castellanos, pero además la política castellana
del infante don Juan es apagada en su mayor parte por la fuerza de las propiedades castellanas, que como vimos ciertamente eran abundantes. Sus enemigos recordarán una y otra vez que recibió de Navarra por voto de las Cortes ayudas extraordinarias e importantes cantidades de dinero y joyas que se consumió y uno a otras en las guerras de Castilla. Ya sea por uno o por otro procedimiento, resulta evidente que el infante don Juan goza de un estatus privilegiado y que el gran perjudicado era sin duda su hermano don Enrique. Durante algún tiempo pareció que los infantes de Aragón estaban en condiciones de poder recobrar su poder, porque contra don Álvaro se alzaba ya a finales del 1437 un importante sector de la nobleza caudillada por Pedro Manrique y el almirante Fadrique Enríquez, el conde de Ledesma, Pedro de Estúñiga y por Diego Fernández de Quiñones, quienes, dirigiendo al rey una demanda para que limitara el poder de su valido, don Álvaro, respondió persiguiendo a varios nobles como el almirante Alfonso Enríquez, y que prendió al adelantado Manrique, lo que provocó que los hijos de este se alzasen en armas. De este modo, el condestable desencadenó un movimiento de la nobleza que quedaba ampliado con las nuevas incorporaciones y tomó un alcance insospechado. Se inicia así un periodo de 8 años de guerra civil ininterrumpida durante los cuales Álvaro de Luna luchó abiertamente contra los infantes y contra la nobleza para lograr un dominio personal del país. En cuanto al retorno de los infantes y la expulsión de la corte de Álvaro de Luna, que sucederá entre 1438 y 1445, ¿vale? Básicamente, el rey de Navarra fue recibido en Roa el 6 de abril de 1439 con verdadero entusiasmo. Los grandes castellanos esperaban de él el retornando a las viejas posiciones 20 años atrás se acabase el gobierno personal de don Álvaro. La liga formada en primavera y verano de ese año por los más destacados nobles unidos para lograr un partido presentaban un mínimo programa de gobierno que se reducía fundamentalmente a 2 puntos. El rey, quien se reconocía con el poderío real absoluto, debía ejercerlo contando siempre con su consejo, y todas las donaciones o mercedes que enajenaran patrimonio realengo tendrán que ser refrendadas por este mismo consejo, es decir, que se tenía que someter a discusión básicamente. Juan II y su privado no se muestran de acuerdo con lo anterior. En cambio, la madre e hijo, príncipe de Asturias, se alinearon abiertamente a favor de esta liga. Los acuerdos de Castronuño firmados el 23 de noviembre de 1439 significaron la expulsión de don Álvaro de Luna de la corte y del Consejo Real, conservando además sus bienes. El segundo destierro de don Álvaro inicia pues un nuevo esfuerzo por la nobleza por conquistar el poder que ocupa durante casi todo el año 1400. Los verdaderos beneficiarios de esta situación parecían los infantes, que lograban además recuperar su patrimonio, pero en realidad los vencedores eran estos integrantes de esta liga, es decir, no eran los reyes en sí ni los infantes. Esto es todo orquestado por la camarilla del consejo, este consejo de nobles que cada vez van teniendo más poder y más poder. Estamos una vez más ante un acuerdo nobiliario que se desenvuelve, como por otra parte era muy habitual, entre las élites que negocian entre sí por sus propios intereses, como hemos dicho. Pero Álvaro de Luna no está ni mucho menos derrotado en su destierro. Cuenta con la adhesión de algunos componentes del consejo como Lope Barrientos, ya obispo de Segovia, y con el conde de Alba y el contador mayor Alfonso de Vivero. Además, nuevos personajes aparecen en la escena política, ocupados en defender, como podía ser de otra manera o como no podía ser de otra manera, de sus propios intereses, tales como el príncipe don Enrique y Juan Pacheco. ¡Qué importante Juan Pacheco! Esto va a ser ya la creme de la creme. Estamos hablando ya de palabras que van a tener mucho sentido en los futuros capítulos. En suma, los infantes llegan a tener en este momento gran parte de los grandes nobles a su favor, en importante número de ciudades como Toledo y además León, Segovia, Zamora y Valladolid, Burgos y Guadalajara. Conocedores de su fuerza fue entonces cuando la confusa noche del 28 al 29 de julio del 41 entran en Medina obligando a huir al condestable y se apoderan del rey. Además, cuentan entre sus filas con la presencia de la reina, que ayudaba desde dentro de la corte a sus hermanos y el heredero al que dan
que da al golpe un cierto revestimiento de legalidad, aunque ello suponga poner de manifiesto una ruptura con el matrimonio regio. Reducido el rey y la custodia de un partido que había conseguido imponerse mediante la fuerza, se trataba ahora de tomar decisiones acerca del gobierno y del reino. No era un secreto, además, que Juan de Navarra, definitivamente reconocido como cabeza del clan aragonés, se había convertido en el árbitro de la situación, y ese gobierno que se ejercía desde el Consejo se comprometía a intervenir en Portugal para devolver a la reina Leonor y a la otra infanta de Aragón, como sabemos, la regencia de su hijo. Los aragoneses necesitaban además apoyarse en un partido nobiliario que también exigía su parte, quizás demasiado. Todo el año 1442 los infantes pueden percibir, además, que la enemistad con los nobles es una consecuencia natural de base endeble sobre la que se había montado el movimiento contra el válido. Mientras tanto, el condestable, que tenía su residencia fija en Escalona, donde vive de acuerdo a los moldes caballerescos, sigue recobrando partidarios y defensores de su política. Por su parte, el infante don Enrique, en su intento de lograr la adhesión de los nobles y las ciudades andaluzas, empeñó que su desarrollo entre enero y abril del 444, cuando se apoderó de Córdoba, tuvo nulos éxitos debido a la resistencia de Sevilla del conde de Niebla, Juan de Guzmán, que contó incluso con tropas portuguesas enviadas por el regente de aquel reino, y se hizo dueño de Carmona, Alcalá de Guadaira, y incorporó a su casa los dominios del señor de Ayamonte, Alfonso Pérez de Guzmán, logrando así un amplísimo señorío, sobre todo del occidente andaluz. Es entonces, en 1444, cuando Juan II huye de su prisión y se refugia en Dueñas y transfiere el Principado de Asturias al príncipe don Enrique, cuya confirmación se produce los primeros días de agosto, lo que supone, de un lado, la sustitución de don Álvaro de Luna por Juan Pacheco como mayordomo mayor del príncipe. Del otro lado, le permite a este contar con las rentas de Asturias, evaluadas en cerca de 1.700.000 maravedís anuales, junto además con las de las ciudades de Écija, Alcaraz y Jaén. Con esta plataforma económica y el poder del condestable y el príncipe, considerándose además vencedores, coinciden en un objetivo: impedir a los infantes el retorno a Castilla. Para ello, intentan poner freno a la posible guerra con Aragón mediante los contactos directos de Alfonso V, que son confiados a Alfonso de Cuenca, que fue enviado a Nápoles y recibido por magnánimo el 10 de septiembre de 1444. En Cuenca, en la conversación complicada, además, se explicó al rey aragonés cómo su hermano Juan de Navarra se habría apoderado con gran osadía y atrevimiento de la persona del rey castellano, algo que Castilla no podía permitir. Alfonso dio respuesta amable para identificarse con Nápoles y no estaba dispuesto a volver a la península. Una tregua de 5 meses queda establecida. Son fechas también en las que se proponía a los infantes y a su partido una fórmula capaz de evitar la ruptura, ofertándoseles una especie de conferencia a celebrarse en Arévalo, en donde pudiera acordarse el equipo de gobierno y las líneas generales de actuación de la corona de Castilla, pero las conversaciones no dieron el resultado esperado. Con el rey liberado, la posición de don Álvaro y los nobles coaligados mejoró decisivamente, y deciden confiar la suerte definitiva a las armas, y así llega el enfrentamiento armado de la batalla campal de Olmedo, que va a tener lugar en 1445, y la muerte de don Enrique, la retirada de Castilla y del infante don Juan. Así pues, en este capítulo nos quedaremos y empezaremos a hablar en el siguiente del triunfo nobiliario en Castilla y la revolución de Cataluña, ¿vale? Entonces, como yo digo siempre, puede haber errores interpretativos, puede haber errores a lo mejor de los propios historiadores al redactar este documento, pero básicamente para eso estamos todos, para revisar la documentación, la historia y lo que se haya escrito sobre estas etapas, pero vamos, no ha lugar a mucha duda, ¿eh? Básicamente, pues bueno, lo que ocurrió en el capítulo de la invasión
o la expansión, perdón, como he dicho al principio, del reinado de Aragón, en realidad probablemente habría que decir más bien del reinado del condado de Barcelona por todo el Mediterráneo. Si es que al final dependían de la magnificencia y la economía catalana, ¿vale? Entonces, básicamente, esto pueden ser las interpretaciones, pero bueno, yo como digo, yo leo lo que pone el libro y en base ahí ya a interpretar según tengáis los conocimientos. Pues nada, hasta aquí por hoy. Agradeceros la compañía inestimable, que para mí no tiene precio. Valoro muchísimo vuestros comentarios constructivos que me ayudan a revisar y a comprender y a depurar posibles errores en la historiografía. Pero bueno, básicamente que sigáis escribiendo, se os sigáis suscribiendo, que la idea es superar los 22.000 suscriptores, a ver si podemos llegar a los 100.000, por favor, porque ya estoy a muy poquito de poder monetizar el canal y me gustaría muchísimo, porque a mí también esto es un trabajo que me implica tiempo, me implica dedicación y hombre, pues que pueda tener alguna contrapartida pues en crecimiento del canal, por lo menos, ¿vale? Bueno, que os quiero mucho, que me encanta contaros cosas y bueno, ya lo dicho, en cuanto termine todo el capítulo de la historia medieval, todo este libraco que ya me queda muy poquito, fijaros, o sea, me queda nada, o sea, muy poquito. Cuando ya terminemos este super libro, la idea es contaros relatos, porque me están llegando publicaciones históricas del National Geographic que hablan de la Edad Media, también cosas de ciencia, o sea, ya voy a divulgar, voy a diversificar ya. Un día publico una historia, un día publico en el canal de ciencia y así vamos a tener a la par los dos canales activos para que no se pierda la información. ¡Feliz domingo! Os quiero.